Hola, bienvenidos a este segundo espacio de Al Fuego, un espacio íntimo de conversación alrededor de propósito y una buena vida. Bienvenido Jaime también, y permítanme recapitular un poco el cierre de nuestro capítulo pasado, y es el planteamiento de cómo abordar esta conversación, tal vez en 4 capítulos, ¿sí? Iniciando con mente, seguimos con alma, luego con cuerpo y cerramos con espíritu. Y mira que desde que tú dijiste mente y esbozaste un poco la conversación en el capítulo pasado, a mí me conectó muchísimo desde mi historia en 2 ideas que quiero compartir contigo en este momento para iniciar. La primera es que el conocimiento solía ser lo más importante para mí, la herramienta principal en la búsqueda del éxito, ¿sí? Y la segunda es que hoy el Camilo de 42, ya casi 43 años, reconoce, y te lo comparto, Jaime, como lo hemos compartido antes, que la felicidad no solo es más importante que el éxito, sino que el verdadero éxito depende de ser feliz. Y te lo comparto, mira, no te lo comparto como financiero, como líder de un equipo, sino como improvisador, que ha reconocido el valor del error, ¿sí? Como les contaba y como te contaba en el capítulo pasado, sino en que salirse del libreto para mí fue un regalo, Jaime. Para mí fue un regalo. Y seguro, pues muchas personas tendrían muchas preguntas para hacerte de tus historias. Pero antes de entrar a eso, a la carne de tus historias, por favor cuéntanos por qué mente y por qué empezar con mente, Jaime, por favor. Gracias, Camilo, y bueno, saludos a todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando en este momento. Es un placer estar aquí y agradecemos su interés en esta conversación. Cami, yo creo que hay mucho en lo que mencionaste y hay bastante por desempacar. Yo creo que hay como 3 temas ahí interesantes por desempacar. El primero de todos es, yo creo que en algún momento le tienes que explicar a la audiencia qué es un improvisador. O sea, qué es un improvisador, porque yo creo que es una historia bien interesante. Para que no se te olvide, en algún momento la metes ahí. Claro que sí. Lo segundo y lo tercero que yo diría aquí, yo creo que hay un tema importante también para que discutamos después, que es el tema entre la diferencia entre propósito y felicidad. Y lo voy a parquear, yo creo que es algo que lo podemos discutir después, pero creo que es algo importante. Creo que es uno de esos temas de cultura que nos venden la búsqueda de la felicidad, y esa es una búsqueda en la que nunca vas a ganar, ¿sí? Y lo pongo en esos términos. O sea, es una victoria que nunca vas a tener, ¿vale? Hay otras que sí puedes tener, pero no esa. Y bueno, y el tercer tema, que es tu punto, ya tu punto central de la mente, pues yo creo que todo proceso de crecimiento arranca en la mente, ¿sí? Todo proceso de crecimiento arranca en la mente, porque, y tu ejemplo fue fantástico, porque un poco lo que tú estás planteando es, pues si yo sigo un libreto donde yo no me estoy esforzando por entender por mi propia cuenta e internalizar por qué hago lo que hago, pues estoy simplemente en inercia, ¿sí? ¿Y crecimiento qué es? Crecimiento es precisamente salirse de la inercia. Crecimiento personal es cómo desvío intencionalmente una tendencia que me va a tener en una inercia total, ¿sí? Eso es crecimiento, ¿sí? Entonces, cuando tú hablas, cuando la gente dice, no, pues esa experiencia me dio mucho crecimiento personal, es que te sacó de tu zona de confort, te sacó de la inercia en la que ibas, ¿sí? Te sacó del libreto que tenías, ¿sí? Un poco, ¿verdad? Y tu capacidad de hacer eso arranca con la mente. Y arranca con la mente porque, y aquí hay muchos temas que hablan sobre esto, pero tú primero piensas para luego sentir, para luego hacer. O sea, tus acciones son producto de tus pensamientos, ¿sí? Entonces, si tú no cambias tus pensamientos, tú no puedes cambiar tus acciones. Tú no puedes ser una persona diferente si no cambias tu manera de pensar, en otras palabras. En otras palabras, ¿sí? Entonces, todo el proceso arranca por la mente, ¿sí? Y esto, lo interesante alrededor de esto, y lo hablábamos en la introducción un poco, es que esta es una de las pocas cosas donde hay mucho consenso, ¿sí? En otros temas que vamos a discutir hay muy poco consenso. En este tema, ¿sí? Por ejemplo,
los estoicos, ¿sí? Yo en alguna época de mi vida era gran admirador de los estoicos. Marco Aurelio, gran emperador, ¿sí? Gran emperador romano. Para los que se vieron, hay una película fantástica que se llama Gladiador, ¿sí? Fantástica película, o sea, la recomiendo. Bueno, Marco Aurelio es el anciano que sale al principio de la película y del cual se desprende toda la historia, ¿verdad? Él es Marco Aurelio. Pues Marco Aurelio escribió un libro que se llama Meditaciones. Es uno de los mejores libros que hay en la historia. Y se lo recomiendo a todo el mundo. Sí, Meditaciones, es tremendo. Un hombre muy sabio. Y él decía una cosa. La felicidad, a propósito de tu palabra favorita, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Entonces, todo arranca con la mente. Todo arranca porque son tus creencias. Son tus creencias. Y entonces luego viene el tema un poco de, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con las acciones? Y ahí es donde viene un poquito el tema de, yo creo que aquí hay varias cosas. Cuando uno está en el mundo de los negocios y trabaja con tecnología y todo ese tipo de cosas, hay una frase que oímos todo el tiempo. Y es la famosa frase de basura entra, basura sale. ¿Sí? Pues lo mismo pasa con la mente. Si tú alimentas a tu mente con basura, pues basura sale. O sea, tú consumes contenido que es contenido basura, eso permea tus pensamientos se vuelven basura, tus acciones se vuelven basura. Porque ese es el proceso. ¿Sí? Todo que ver Entonces, esto es súper fundamental. Todo arranca con la mente. Y todo que ver, lo que acabas de decir, todo que ver con la propuesta bíblica de lo que hace impuro al hombre no es lo que consume, sino lo que sale de su boca, lo que sale de él. Todo que ver con los pensamientos. Jaime, ¿qué diferencia con lo que esbozas ahí hay entre la mente, la inteligencia y lo que uno percibe como sabiduría? ¿Sí? Es decir, ¿qué hay detrás de esa ecuación de sabiduría? Que para bien o mal, los que hemos tenido un camino académico en búsqueda de un éxito, y ya vamos para allá, tiene que ver con prepararse o con llegar a un estado de sabiduría adecuado para ser feliz, para ser exitoso, para alcanzar tus metas o trascender. Sí, total. O sea, y es que pues, ahí lo que tú estás planteando un poquito es la confusión que todos tenemos entre conocimiento y sabiduría. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Todo lo que hemos hablado nosotros, lo que nosotros asociamos como con intelecto, como con pilera, por así decirlo, como con capacidad intelectual, tiende a ser conocimiento. ¿Sí? Conocimiento, que es pues eso, la persona que muy preparada, muy leída, muy estudiosa, muy meticulosa, que tiene las respuestas a todas las entre comillas, respuestas a todas las cosas. Pero pues lo que tú te das cuenta ahí un poco es que hay como dos cosas. Uno es, tiene respuestas a problemas fijos, no problemas complejos. ¿Sí? O sea, donde hay una receta, pues me sé la receta porque me la sé de memoria. Pero cuando te cambian el panorama, el libreto, la película es completamente diferente. Ese es un ángulo. O sea, esto es solamente un ángulo de cómo uno diferenciar entre conocimiento y sabiduría. Hay otro que es el tema interpersonal, que es tremendo. O sea, tú puedes tener las mejores teorías del mundo, pero ve y aplícalas. ¿Y por qué el mundo está como está? ¿Sí? Un mundo lleno de conocimiento, que tiene más conocimiento que nunca. O sea, nunca hemos tenido tanto conocimiento como tenemos hoy. Nunca. Conocimiento. Nunca. ¿Sí? Si nosotros pensamos, y la gente que pone, no, el mundo está peor que antes y demás, el mundo no está peor que antes. La gente tiene muchas más herramientas que antes, tiene mucho más entendimiento de cómo funcionan las cosas que antes. Pero mira el caos en el que estamos. Entonces, el conocimiento no es la respuesta. Entonces, ahora, ¿dónde entra la sabiduría? Y un poco yendo a tu punto, yo creo que una forma de pensar alrededor de esto es, tú eres inteligente cuando tú aprendes de lo que te pasa. ¿Sí? Tú eres inteligente cuando aprendes de lo que te pasa. Pero tú eres sabio cuando aprendes de lo que le pasa a los demás. ¿Sí? Esa es la verdadera sabiduría. Okay. ¿Sí? ¿Y a qué voy? Porque aquí hay otro caso, ¿no? Que no lo mencioné, pero es el caso del que cree que es muy inteligente, no aprende lo que le pasa
y repite sus errores. Ese es poco inteligente. ¿Sí? Y lo somos. Y lo peor es que lo somos. O sea, cuando repetimos nuestros patrones, cuando repetimos nuestros errores y los justificamos porque así soy yo y este soy yo y demás, pues lo que estamos demostrando es una falta de inteligencia. ¿Sí? Mucho conocimiento, poca inteligencia. ¿Vale? Y que tiene todo que ver con falta de tiempo o de detenerte a preguntarte, sí, propósito, pero pues qué hay detrás de justificar mi mismo error una y otra vez, ¿sí? Y en lo personal, Jaime, y con la historia que te comparto y que les comparto desde mi búsqueda académica como foco del éxito, yo recuerdo una frase tuya y te he escuchado una frase que habla de la perfección, perdón, no existe y buscarla te destruye. Y me parece súper pertinente traerla ahorita a colación y te pediría que de pronto le hiciéramos un pequeño doble clic porque tiene todo que ver con el momento de la conversación. Sí, está en nuestro famoso manifiesto. Hemos hablado un poco de ese tema. Y es un poco también esa cultura de la cultura de la perfección. ¿Sí? La cultura, y tú lo planteaste mejor que nadie. O sea, en tu propia experiencia, que es, pues, tienes que ser el primero. Si sacas buenas notas, eres bueno. Si te destacas en el podio, eres bueno, ¿me entiendes? Eres digno, eres merecedor. Y lo que te va enseñando la vida con eventos y con circunstancias es que a pesar de eso, en algunas facetas de tu vida te estás quedando corto. ¿Y a qué voy? Y aquí quiero ser claro, pues para un poco la conversación honesta que estamos teniendo. Tú puedes tener una vida pública que parezca impecable y mega exitosa, pero pues no hay nadie que yo conozca que en su vida privada no tenga decepciones, no tenga dificultades. Hay unos que las comparten, hay unos que se las quedan calladas, pero pues igual las tienen, ¿sí? Porque esa es la vida. La vida es esa. Y de hecho, la gente más sabia que conozco, o sea, la gente, o sea, que más sabiduría ofrece, que más capacidad tiene de servir a los demás, típicamente es la gente que más cosas difíciles ha tenido en su vida, ¿sí? Y les alimenta una perspectiva diferente, que no gira alrededor de... hay tantas cosas, por ejemplo, pues que para tú servir a los demás, pues por lo primero que tienes que hacer es dejar de ser egoísta, dejar de ser tan competitivo, por ejemplo, que son cosas que uno quiere hacer, ¿no? Y que te enseñan a hacer, ¿sí? Pues por ejemplo, ¿no? Estos son solo como ángulos diferentes, como un poco como a esa reflexión, ¿no? Esa reflexión que tú planteas, ¿sí? Y Jaime, seguro hay muchas personas, estoy absolutamente seguro, interesadas en la historia de Jaime detrás de esta aproximación. Es decir, Jaime, muchos te reconocemos por tu éxito laboral y emprendimientos y demás, y seguro gran parte de tu éxito ha sido por tu trabajo detrás de la mente. ¿Qué historia quisieras compartirnos? Porque me incluyo dentro de esos varios que están esperando un poquito de eso, para reflexionar sobre lo que nos quieres regalar en este capítulo de Mente. Sí, pues yo creo que, mira, lo primero que diría, y pues sé que he sido un poco crítico en esta apertura sobre el tema como del conocimiento, pero quiero ser claro, he sido crítico del conocimiento, pero no de la mente. Yo creo que la mente está detrás de todo. O sea, cultivar la mente, o sea, si algo he podido hacer, todo ha empezado a través de cultivar la mente. Okay. ¿Sí? Todo, o sea, incluyendo las cosas que vamos a hablar después, ¿no? De alma, cuerpo, espíritu, ¿sí? Todo empieza en la mente, porque pues Dios nos hizo un ser pensante. O sea, nos dio cerebro, nos dio mente, nos dio una voluntad y nosotros, y lo que pues aprendí es que pues nosotros escogemos en qué queremos pensar, ¿sí? Uno escoge en qué quiere pensar. Uno escoge cómo quiere pensar, en qué quiere pensar, en qué quiere enfocar tus pensamientos. Y sí ha sido la base de todo lo bueno, también de todo lo malo, pero la base de todo lo bueno ha sido la mente, ¿verdad? Hay un autor que a mí me encanta,
que a mí me encanta. Hay que filtrarlo de vez en cuando, como todos. Se llama Ryan Holiday, ¿sí? Ok. Y él tiene un libro que se llama El obstáculo es el camino. ¿Sí? El obstáculo es el camino. El arte atemporal de convertir las pruebas en triunfos. ¿Sí? Y tiene que ver mucho con la filosofía estoica, ¿verdad? Gran libro, y de hecho todos los libros del tipo son muy buenos. Y él dice algo: donde va la cabeza, el cuerpo sigue. Donde va la cabeza, el cuerpo sigue. La percepción precede a la acción. La percepción precede a la acción. La acción correcta sigue de la perspectiva correcta. Y aterricemos eso. ¿Qué quiere decir? No sé si tú has visto, a veces uno tiene problemas tremendos en el trabajo. ¿Y cómo voy a resolver este tema? Y mucho es cambiar la percepción alrededor del problema. Por eso el libro se llama El obstáculo del camino. El obstáculo del camino es que tú tienes que atravesar el obstáculo. Entonces, en lugar de darle como la vuelta, irte por donde no es y todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, yendo a tu pregunta un poquito, he cultivado la mente, o sea, he estudiado mucho, he leído mucho, todo el cuento, pero donde más he aprendido es cuando me ha ido mal. Ok. Cuando me ha ido mal. O sea, ¿qué he aprendido? Es muy poco lo que uno puede sacar de cuando uno le va bien. Uno aprende muy poquito de su éxito, porque es difícil de explicar el éxito. El éxito puede ser, comencemos porque el éxito puede ser simplemente circunstancial. Ujú. Estás en el sitio correcto, en el momento correcto, con la preparación correcta, pues ¿cómo no te va a ir bien? ¿Sí? Comencemos además porque o sea, tú, yo y probablemente la mayoría que están oyendo o viendo esto, pues somos unos privilegiados. Nacimos en el momento correcto. O sea, en una sociedad que es rica, o sea, comparativamente hablando, y aquí estoy teniendo una perspectiva histórica, ¿no? ¿Sí? O sea, aquí nadie se tiene que levantar a ir a buscar el carbón a 3 millas y llevarlo para prender la chimenea para hacerse la cocina. Entonces somos súper privilegiados. ¿Sí? Así uno se sienta muy miserable de vez en cuando, súper privilegiados, ¿vale? Entonces tenemos tiempo para esto, tenemos tiempo para pensar, para escoger por dónde me quiero meter, qué quiero hacer, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces somos súper, súper privilegiados, ¿sí? Entonces, que es otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces un poquito mi punto, ¿cuál es aquí de mente? Muchas cosas fueron muy bien en mi vida, un poco como tu historia. Tú hasta los 30 te creías el Capitán América, seguramente. De pronto todavía, no sé. Pero bueno. No tanto. Pero sí, pero eso suele suceder. Total. Yo definitivamente. Porque en la medida en que iba chuleando, pues toda la definición de éxito, pues me sentía pues súper exitoso. Y de pronto comencé a tener reveses. Reveses. Y por reveses me refiero a cosas inesperadas que frente al libreto parecían malas, pero resulta que no necesariamente lo eran. ¿Sí? Y tengo muchas. O sea, a mí me preguntan, bueno, pero ¿cómo es posible que un abogado, o sea, oye, típica pregunta, oye, Además. ¿cómo es que abogado CFO de Ecopetrol Financiero? No entiendo. Sí. Y la gente típicamente me lo dice con mucha admiración, ¿no? Como, qué berraco, estudió 2 carreras, o sea, se la metió toda, o sea, qué capacidad intelectual, pues, tan tremenda, ¿verdad? ¿Sí? Que, o sea, no solamente es abogado, sino que además es financiero, mejor dicho, el prohombre, ¿verdad? Lo que la gente no sabe es la historia real detrás. Y la historia real detrás, la historia verdadera, genuina, o sea, obviamente hay otros elementos, pero es lo que tú escoges. La historia real es, escogí una carrera pensando que era una cosa, que era economía, y comienzo a estudiar economía, y el primer año me encanta, y luego comienzo en tercer semestre a sentirme totalmente perdido, totalmente desubicado, ¿sí? Y vacío. Y era una mezcla de muchas cosas. No me gustaban las materias, los debates no me parecían como relevantes, me faltaba inspiración, 1000 cosas, ¿sí? Y tú ahí es una prueba mental, porque la prueba mental es, bueno, le voy a echar la culpa a la carrera, le voy a echar la culpa a la universidad, me voy a echar la culpa a mí, me voy a volver yo la víctima, ¿sí? Tengo un amigo que le encanta hablar de ese tema, y ahí me tocó digerir ese tema, y yo creo que o sea, en ese momento fue un revés,
porque te enseñan infalibilidad en tus decisiones. O sea, cuando tienes que tomar una gran decisión, debe salir bien. Y no. Yo creo que es más berraco corregir a tiempo y darte cuenta, hey, esto de pronto no es lo mío. Y corrijo. Y enfrento la conversación. Y me tocó enfrentar la conversación dura con mi papá porque era esa dinámica del papá también un poco infalible, que también se está esforzando por darte todas esas oportunidades y uno siente que lo va a decepcionar, ¿verdad? Y bueno, me ayudó a construir mucho esta forma de ver las cosas, ¿no? Y tuve otras. ¿Cómo enfrentas la muerte? Y eso lo vamos a hablar seguramente en el capítulo espiritual, pero pues, ¿quién tiene entre sus planes la muerte de un ser querido? ¿Quién tiene entre sus planes pues reveses profesionales? Fracasos y ese caídas. Tipo de cosas, ¿me entiendes? ¿Quién tiene entre sus planes fracasos de índole personal? Que vamos a hablar en el capítulo de alma, seguramente podemos hablar un poquito más porque es la parte emocional. Pero lo que pasa un poquito, ¿cuál es el tema? Es que la mente, o sea, tú vives las emociones, tú vives todas esas cosas, pero la mente es la que tiene que procesar la experiencia. La que tiene que procesar esa experiencia y decir, ¿qué pasó? ¿Qué aprendí? ¿Y qué voy a hacer al respecto? Es la mente. Entonces la mente es clave. De hecho, Jaime, me conecta mucho, la mente no solo desde cómo me formo académicamente, ¿sí? Sino la mente de cómo decido lo que quiero pensar, porque eso es como una vitamina o como un veneno. Lo segundo que me conecta, me llevo y les compartimos como regalo, es el valor del error, pero no solo del error per se, sino de lo que decido con base en el error. Y tiene todo que ver con propósito, ¿sí? Porque yo puedo cometer 1000 errores, pero si no decido en función de mi crecimiento, de mi propósito y de una búsqueda con base en ese error, pues igual de perdido o peor. Y finalmente, total. ¿sí o no? Total. Y quiero darte una cita, porque una cita que a mí me llegó mucho. Y también es otro autor y libro que quiero recomendar. Hay un señor que se llama Clayton Christensen. Él es muy conocido por el dilema del innovador. O sea, los que estudiaron administración y todo. El tipo es la autoridad en innovación. O era la autoridad en innovación. Pero lo que la gente no sabe es que el tipo tenía una vida espiritual tremenda y el hombre escribió un libro que se llama ¿Cómo medirás tu vida? ¿Cómo medirás tu vida? Y un poco lo que él planteaba, Clayton, era lo siguiente. El tipo fue profesor de Harvard, ¿no? Toda la vida. O sea, sus alumnos eran pues la élite de la élite de la élite. Y el hombre se planteó esto, oye, hicieron un estudio, 30 años después hubo una reunión de graduandos del Business School, ¿verdad? Y resulta que pues todos son pues celebridades, por así decirlo, en diferentes pues escenas de la vida pública, pero la gran mayoría con vidas personales muy complejas. Gente en la cárcel, por ejemplo, gente en la cárcel. O lo más triste, la gran mayoría del curso, muchos reportando en una encuesta, insatisfacción personal. O sea, exitosos, pero insatisfechos. Además, exitosos, permítanme hacer comillas, desde mi definición de éxito, ¿sabes? Porque seguro responde a ese libreto viejo de sé el mejor, sobresaltan, pero con el foco tan puesto en el tema académico laboral que con seguridad o posiblemente descuidas otros temas de tu vida. Jaime, si nuestra propuesta fuera esa mesa de 4 patas, mente, alma, cuerpo y espíritu, en esta de mente, ¿cuál sería el mensaje punch que quisieras dejar sí o sí con nuestra gente? Pues yo creo que son dos cosas y voy a leer la cita de Clayton y voy a dar mi reflexión. Él dice lo siguiente: si las decisiones que tomas sobre dónde inviertes tu sangre, sudor y lágrimas no son consistentes con la persona que aspiras a ser, nunca te convertirás en esa persona. Entonces,
¿Qué hay detrás de eso? Hay un tema de que, uno, tenemos la facultad de escoger. Porque es que a veces somos como víctimas de las circunstancias. Pues es que pues, estoy en este trabajo y pues no tengo tiempo y pues mi jefe no me deja y pues bueno, y entonces, ¿pero esto te está llevando a donde quieres ir? Y no me refiero a escalar, me refiero a la persona que quieres ser. La persona que quieres ser, ¿sí? Entonces yo creo que hay un tema de que tienes la facultad de escoger. Lo segundo, tú lo dijiste, de lo que cultives, cosecharás. ¿Sí? Hay muchos que les gusta como burlarse de la sabiduría milenaria y gran error. Gran error. De lo que cultives, cosecharás. Pues si yo cultivo, mi prioridad 1A es el trabajo o la plata, pues si yo me enfoco en la plata, pues saco plata. Si yo me enfoco en las relaciones, pues saco relaciones. Si yo me enfoco, en fin. Entonces, tiene que haber coherencia, tiene que haber consistencia. ¿Sí? Yo creo que ese es el mensaje más grande alrededor de mente. Y el otro mensaje grande que yo daría es que hay que rodearse bien. Y tiene que ver con el tema del basura adentro y basura sale. Absolutamente. ¿Sí? Mira, el otro día alguien me estaba contando algún estudio, algo así que decía, mira, tener un hábito es 10% disciplina, 90% entorno. 90% entorno es tener un hábito. ¿Y qué quiere decir? Sí, hay un elemento de voluntad, yo quiero hacer esto y tal, pero tu entorno define mucho de lo que tú eres, ya que le dedicas tiempo. Pues si tú te rodeas de personas que tienen unas prioridades pues mundanas, pues telenovelas, pues cultura pop, en fin, controversias y debates interminables, pues eso es lo que vas a hacer tú. Por ahí dicen que eres el promedio de las 5 personas que frecuentas. Tú lo has dicho, y eso es cierto. Y yo creo que, pero llevándolo a la mente, porque es la forma de pensar que te contagia. Pero bueno, eso es un poco, mucho por recorrer en el tema de mente, pero yo creo que con esas dos cosas, yo creo que hay toda la tela que cortar. Jaime, gracias. Y qué lindo empezar por la mente. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo, tocando un poco el tema del alma. Muchas gracias y gracias de nuevo a las personas que nos han estado escuchando. Gracias, Cami. Gracias a todos.